Fundación Letras Especiales, acompañando las expresiones culturales desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Fundación Letras Especiales. Visítenos en www.fundacionletrasespeciales.org. El cuento del café. ¿Un cuento sobre el café? O un café con cuento. Mario, hola. Tanto tiempo. Hola Marina, ¿cómo estás Marina? Exactamente, ya estabas haciendo demasiada falta. Ya no era hacer falta, sino demasiada falta, así que me da mucha alegría verte. Veo que ha pasado un poco el tiempo, te veo más o menos equipada siempre de la misma forma, muy abrigada, pero ahí pillo por ahí debajo del abrigo algunos libros, con lo cual ya me empezás a generar un poco de curiosidad. Pero bueno, ponte cómoda. Gracias, son como los bártulos elementales para estas reuniones, ¿no? El abrigo y los libros. El equipo de supervivencia de... Claro. Debería llamarse así como un cuento, ¿no? El equipo de supervivencia para ingresar a una librería. Tal cual. Sí, o para la vida, te diré. No sé si para una librería. Para mí, un libro, Uh-huh. o sea, un libro de literatura, ¿no? Un buen libro sí. es parte del equipo de el kit de supervivencia para la vida. Sí. Bueno, y la bebida, ¿no? Entonces, Claro, sí. Que siempre el café y el libro Sí. hacen buen maridaje. Ya habíamos hablado de eso alguna vez, es cierto. Y hoy mira, te acá apelando a las habilidades que ya reconocemos de Don Matías, ofrecer una bebida, digamos que mezcla un poco una bebida muy tradicional con el café, pero la bebida tradicional no tiene que ver con el café. Entonces, si bien no es lo más adecuado para el frío, pero bueno, te juego de imaginación, te invito, si te parece, mira, ya lo vienen trayendo, a que nos tomemos un mojito de café. Yo siempre te sorprendo con los textos, pero Uh-huh. vos pones la cuota de sorpresa en las bebidas. Y bueno, uno no trata de no quedarse atrás, pero bueno, justamente, mira, esto tiene que ver con Cuba. Claro. Sabe que el mojito es digamos, la bebida que identificamos con Cuba, el mojito tradicional. Pero tú te preguntarás cómo es que se prepara esta bebida que tiene que ver con el café, que incluso la podés preparar con alcohol o sin alcohol. Yo creo que hoy podría ser un poquito de alcohol, así nos calentamos. Tal cual. Porque es una bebida fría. Mira, esto está hecho con base de limón, azúcar, hierbabuena, es una aromática muy linda, un chorrito sutil de ron, un poco de café frío, para que quede como el mojo le ponemos hielo, agua con gas, o sea soda, Claro. y por eso está adornado acá arriba con una rodajita de limón y unas hojitas de hierbabuena, o sea que lo podés preparar cuando tú quieras, siempre que tengas los ingredientes. Y como te decía, tiene que ver, bueno, mezclar dos cosas, ¿no? La bebida de Cuba, que es el mojito tradicional, que estaba leyendo por ahí antes que llegaras, que el nombre de mojito tiene que ver, deriva de mojo, y el mojo era un condimento que se hacía con base de con la lima, no la lima de la ferretería, sino la fruta, ¿no? Un cítrico. Y que los marineros aquellos en las tabernas, ahí donde seguramente no se reunirían a hablar de libros, ni de cuentos, ni a tomar café.
ni a tomar café, entonces tomaban una bebida fuerte y le decían ponerle un poco de mojo, porque el mojo era algo derivado de la lima, o sea, era para... tomaban alcohol y le daban un poco de vitamina C como para combatir el escorbuto, y de la palabra mojo vino ya, viste que cuando las cosas son ricas la gente se pone cariñosa y usan el diminutivo, se quedó mojito. Pero bueno, ahí te di el mini paseo, café, bebida, Cuba, y ahora es tu turno. Y gastronomía además, porque aprendía. También como para ambientarnos. Me estaría faltando el ron, que no tengo, y las hojitas de hierbabuena, pero podría hacer las podés hacer con con menta, o sea, algunas que menta. sean similar. Mira, ya voy a probar. Bueno, como para ponernos a tono, yo también traje un cuento de un cubano, claramente, que ha sido así como todos, en general, un descubrimiento. Este cubano es Virgilio Piñera, que en realidad, bueno, por allí contemporáneo, pero falleció en el 79, o sea que es como bastante más de nuestra época, ¿no? Es más Claro, de este tiempo. digamos del siglo pasado. Claro. Y bueno, y el cuento se llama Natación. Es un cuento corto. Es un cuento cortito, sí. Corto y conciso, ¿no? ¿Hay nada más que para Sí. molestarte, hay alguna cuestión técnica que defina cuándo se trata de un microcuento o de un cuento? Porque también he visto que hay microcuentos que son un renglón casi, ¿no? Sí. Para mí la cuestión está en la extensión. O sea, el microcuento es breve, muy breve, y puede como condensar a veces en un renglón toda la historia, la tensión narrativa. A veces, o sea, no es el típico cuento donde el desenlace nos está dado, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que distingue el cuento del microcuento es la extensión. Ahora, perdóname que siga por ahí, me quedé pensando, porque Sí. estuve también, como hace rato que estaba acá en la librería, estaba leyendo distintos autores y microcuentos. ¿Y no te parece que el microcuento, porque vos decís, reduce toda la intención en una extensión muy corta? Sin embargo, en realidad me da la sensación de que el microcuento tiene la habilidad de que te pone como una puerta, lees esa frase o esas dos renglones, pero vos sos el que construís todo el contexto. Es decir, te da es suficientemente Sí. clara para que Ojo. nosotros pongamos el complemento. No, o sea, no tenemos que imaginar, no sé, alguien escribe y la mosca le dijo a la Claro. planta, a la flor tal cosa. Y no es que tenga muchas interpretaciones, sino que eso está en un contexto que es muy claro, simplemente que no necesitó describirlo. Con esa frase nosotros ponemos el resto, ¿no? ¿No te parece? Es que yo creo que para mí no se trata tanto de resumir, no es que pone todo ahí, o sí, pero no, digo, es como logra condensar para mí la historia o esto que yo te decía recién con la tensión dramática, narrativa, pero el resto de las cosas, ¿no? Uno lo tiene que ir completando, me parece. Entonces, me parece que de alguna manera el microcuento requiere un lector como mucho más participativo que, Sí, que el cuento típico, aquel que la rana le dijo, la rana... O sea, el Claro, microcuento uno que tiene hay que... unos que son muy detallistas y Claro. como una foto, claro. También me parece que eso ha respondido como a distintas épocas, ¿no? En algún momento, como la concepción de la narración cambió, entonces también cambió la manera de entender al lector. Parece que antes el lector era esta persona que vos le dabas todo, lo leía y por ahí no participaba. Claro. Y ahora sí, hay un autor que yo sé que a vos te gusta mucho, que es Humberto Eco, Ajá. que tiene como esta idea de la obra, como de la obra abierta, ¿no? Y es Ajá. como en líneas simples plantea que es el lector el que va completando la obra y que entonces hay tantas obras como lectores, porque en definitiva Claro.
lo que yo le puedo agregar siempre va a ser distinto a lo Ahora que vos en le el puedas. caso, perdóname y prometo que es lo último que digo, No, que no, no no. te estoy dejando contar del cuento en sí que Tranquilo. trajiste, que no es No. un microcuento. Lo que estaba pensando, pasa que cuando converso con vos se me empiezan a ocurrir cosas. El que estoy pensando ahora en el escritor, en el que hace el microcuento, tiene como una maldad ahí inherente, porque el microcuento, a diferencia de un cuento que vos digas, yo le pongo 3 elementos, lo que se me ocurre, un rayo de luz, un perro que tenía los ojos verdes, no sé qué, y hacete cargo, el lector, construir lo que vos te parezca que es. Pero el que pone el microcuento, se me ocurre que él tiene toda la idea en la cabeza, o sea, ya sabe el contexto, sabe el entorno, sabe todo, pero en lugar de escribirlo, solamente te pone la clave, lo importante, y él se quedó con la historia, ¿no? Yo no creo que uno ponga un renglón a ver qué sale, porque los microcuentos realmente es como que te están diciendo muchas cosas sin escribirlas. Entonces me da la sensación de que es una actitud como una tramposa del escritor, porque él sí sabe toda la historia, pero no te la cuenta, no te la escribe toda, te escribe un pedacito. Sí, yo creo que además de maldad hay como un talento terrible, porque para mí lo más Uf, difícil claro. debe ser poder lograr ese nivel de síntesis y al mismo tiempo contar toda una historia, ¿no? Claro. Igual yo no sé si este texto no es un microcuento, porque Sí, da como en más cierto detalles, modo, ¿no? Pero acá hay maldad, ¿o no? sí, seguro. Pero esto sería porque dijiste poder de síntesis. Cuando uno Sí, escribe algo corto, digamos, escríbelo. Poder de síntesis es poder escribir l- lo necesario, no escribe de más. Pero en no, estos no. casos está escrito, no está condensada toda la historia como diciendo, bueno, yo la leo de principio al fin, ya está, entendí, me quedó claro. Porque este cuento que trajiste, lo mismo, aunque es corto de leer, pero te deja pensando, así que qué Sí, quiso decir este hombre con esa natación. Me estaba diciendo algo, sugiriendo alguna cosa más, que supongo que sí, ¿no? yo creo que sí. Si vos me decís que, no sé. Pero O sea, hay algo ahí atrás. a mí me parece que sí, no puede ser este el cuento, simplemente. Yo sí cuando lo leí, y ya si querés entramos en Ujú. Piñera, lo leí y dije, pero qué raro. Y no sé, yo esperaba como otra cosa al final. Dije, ah, en algún momento, no Que sé. tenga sentido, el sentido Claro, de lo que hace. sí o... sí, yo pensé que en algún momento iba a ser como un giro, iba a decir algo y yo iba a decir, ah, por eso dice tal cosa. Eh, que ojo, tal vez lo dice, ¿no? Y yo no lo interpreto, Ujú. pero esto es muy raro, ¿no? Esto de he aprendido a nadar en seco. Para empezar, no sé quién es el que habla. ¿Quién es? ¿Es una persona? O sea, ¿es un ser humano? Ah, Por ejemplo, yo digo, buena pregunta. ¿quién es, no? Eh, Sí. por un lado eso, ¿no? Después, Y lo otro, sí, perdóname, yo sí, creo no, que no, no. también siguiendo, a mí me pasa lo mismo cuando lo conozco al cuento, y uno podría ir pensando, bueno, se trata, no sé, vos te imaginás el resto, entonces, no, es una persona, es algo delirante, ¿no? Digamos, Sí, partimos la base que es algo delirante, y podría ser un relato de alguien que ha perdido la razón, digamos, y se claro. inventa, y tiene pura esa fantasía y todo eso. Sin embargo, al final deja como la idea para mí de que el tipo sí la tiene clara, y como que con algo que no lo queremos contar al cuento, pero con una acción concreta logra convencer a los demás, porque él dice, no da la idea de que todo el mundo lo ve raro a él, sino que en realidad los demás lo entienden cuando él hace lo que hace al final. Entonces digo, será la Ah, historia pero no, yo lo veo así, como decís vos, a cada uno nos provoca distintas cosas, ¿no? o sea, vos decís que al final hay un giro entonces. O sea, Hay algo al final, hay algo al final que me deja la duda de decir, bueno, porque, no sé, yo podría decir una persona que está, no sé, ponele, se toma unos hongos no, alucinógenos claro, sí. y ve todo un mundo que no es real, pero siempre va a ser irreal ese mundo mientras él esté en ese estado. Sin embargo,
acá no sé, me deja así esa duda, como, porque el tipo, bueno, sí, hace ese acto de natación, pero voy a decir, bueno, pobre tipo, ¿no? Está loco. Sin embargo, Bueno, él hace algo, no sé. ahora que lo decís, puede ser, puede ser. Es porque yo esperaba eso en realidad. Yo dije, bueno, capaz que en algún momento me dice y me desperté, ¿entendés? O se pasó el Claro que efecto sí, de los hongos. una cosa Como, onírica. claro, como que decís, realmente no es su realidad, o sea, realmente se lo imaginó, lo soñó. Por eso la Sí, ausencia sí. de esa afirmación a mí me dejaba como una sensación como que- de qué está hablando. Pero ahora hay como estas dos, hay dos oraciones acá que digo, que las estoy viendo, ¿no? Y pienso, Ujú. tal vez sí haya pasado algo, como vos decís, ¿no? Eh, que le cambia a él, obviamente, le pasa algo a él, ¿no? Y que Ujú. cambia por ahí la mirada de los otros. De todos modos, a mí Claro. sí, me parece que que es durísimo igualmente o sea, que es duro lo que cuenta. Pero mira vos, o sea, es apasionante porque es una historia que vos decís puede ser un sueño, bien, salvo que no me, si no me dicen que terminó, Sí. me queda bien que sea un sueño, no te da nervios, pero porque es muy delirante, pero a su vez te generó esa idea de que en realidad hay ahí, te deja esa sensación de que es algo duro, aunque el tipo no lo dice explícitamente, el personaje, ¿no? No, no, De no, que esté sufriendo ni nada. pero en realidad al contrario, fíjate que una parte de esta cuando dice, cuando habla de la agonía, dice, no voy a negar que esto tiene algo de agónico, ¿viste? Y dice, a primera vista se pensaría en los estertores de la muerte. Sí. Y me hace acordar a este cuento del que nosotros hablamos, ¿te acordás alguna vez? El hombre muerto de Quiroga, que el tipo, eh, El que muere, el que el que muere está muriendo. y todo el cuento es lo que le pasa, claro, mientras está muriendo, ¿no? O sea, Uy, realmente. sí, sí. Pero acá dice, sin embargo, esto es distinto, a la par que se Mm, agoniza, uno está bien vivo. Viene a leerte, pipi, y sigue, ¿no? Es como, o sea, está sí, hablando de no, algo que es no se fuerte. desvía para para ese lado irremediablemente trágico y todo, No, ¿no? pero Te digo, deja. la imagen visual es fuerte. O sea, yo pienso en la imagen como de la agonía y para mí es terrible. Pero él dice, bueno, mientras uno está agonizando, o sea, mientras te estás muriendo es el momento en el que también estás bien vivo, ¿no? Por eso digo, me parece que es como una cuestión fuerte en el O sea texto. que podés tener muchas imágenes a partir de ese texto. Es un texto Sí, corto, sí, pero es pero muy visual al mismo tiempo. es muy visual, ¿no? Uf. Y bueno, y deja, digamos, normalmente el cuento te deja con esas inquietudes, pero si lo conversamos es peor, o digamos, nos potenciamos, Sí, porque yo no había prestado atención a esas cosas. y te digo que a mí también me llama la atención el título. Bueno, a ver, natación claramente habla sobre la natación, Ujú. pero, pero yo no sé, ¿no? O sea, como no termino de darme cuenta, ¿a qué se refiere cuando dice nadar en seco? Ujú. ¿Qué es nadar en seco? O sea, ¿cómo se puede nadar en seco, no? Y si Pero pensamos yo creo en... que Sí, una vez más, mira que ya llevamos muchos encuentros en la librería y casi siempre terminamos cayendo en los mismos sitios, ¿no? Que esa sensación de lectores impotentes de no poder descubrir exactamente la intención del autor si es que la tenía. Es sí, curiosísimo. sí, 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 Lo que provoca, bueno, la lectura en general, ¿no? tal cual. Pero entonces, Sigue. bueno, perdóname para abusar de tu conocimiento, solamente de punto de vista técnico, digamos, yo estoy imaginándome un cuento no sé, Caperucita Roja, que, por decir algo, que te describe de principio a final, el principio, cuáles son los motivos, hay una descripción, y hay un cierre, y hay una moraleja, y hay un final, entonces uno lee un cuento,
te provoca alegría, tristeza, dolor, emoción, lo que sea, pero está claro, o sea, me la hizo fácil. Sé por dónde y después va. tenemos Sí. Y después tenemos otros, como estos, que hemos leído muchos, que te lo tiran ahí, y ahí podemos estar nosotros 6 meses tomando café, y dicen, no, es que puede ser que sea esto, no, que tal vez es lo que quiso decir, o en te acuerdas que siempre se habla, cuando nos ha pasado, cuando leíamos la Casa Tomada, por ejemplo, que pasan a ser ya históricamente motivo de debates, porque no hay forma de preguntarle. No, claro. Sí. O sea, yo digo, Entonces, hubiéramos traído Caperucita Roja y hubiera sido más fácil de discutir. Yo creo que sí. Si Me te parece parece. sí. Ujú. No, que pasa esto también. También uno está acostumbrado como a los cuentos que además son como redonditos y encima me dan una moraleja. O sea que además Claro, me enseñan algo. al final y te dicen. Claro, tómese así, ¿no? O sea, interprétese así. Ajá. Me parece que en esto, o sea, sí, no nos pasa esto, ¿no? Son cuentos donde de repente uno tiene que participar más o te podés pasar la vida pensando qué es lo que quiso decir y tal vez no lo terminás de entender. Yo buscando sobre el autor, ¿no? Él decía que él como buscaba construir un mundo en el que como prioriza, ¿no? Esta cuestión de lo absurdo o de lo que no tiene sentido, ¿no? Y el texto decía, o sea, la información decía que les hacía sentir a los lectores un escalofrío metafísico, ¿no? Y un poco lo que nos pasa, es como de repente empezar a decir no quiero profundizar porque no sé dónde voy a terminar, ¿no? Claro. No sé a dónde voy a terminar. Y yo, por mi lado, no sé cuál sería tu conclusión, tu cierre, pero por mi lado, entonces, en general, teniendo en cuenta todos los cuentos que hemos ido transitando, es como que también es bonito cuando te lo dan todo, como dijiste vos, todo organizado y encima al final me ponen en otra letra la moraleja. O sea, por si no me quedó claro, además me lo dicen. Esto quiso decir tal cosa. Es agradable, pero también es agradable someterte a este tipo de cosas que es como decir un ejercicio literario, pero en el sentido del ejercicio, o sea, ejercitar las neuronas, ejercitar la imaginación, ejercitar todo esto, ¿no? Que confrontarte, que no te quede nada claro. Así que este me parece que fue un buen ejemplo para hacer un poco de ejercicio. Claro, sí. Entonces, si te parece, luego de haber hecho la gimnasia correspondiente, vemos que ya hay mucho movimiento en la librería que nos vamos a tener que retirar de acá. Sí, eso te entonces, no sabía cómo hacerte señas para que no me... Sí, no, yo entiendo la... Eso sí fue más, no fue tan sutil, ese fue más fácil de ver, ¿no? Pero como hacemos siempre al final, tratamos de agradecer el cafecito, el encuentro. El encuentro y sobre todo el ejercicio a que nos someten estos escritores y estas escritoras que traes acá al café. Entonces me parece, como uniendo un poco todo lo que hemos hablado, el mojito de café, Cuba, a don Virgilio Piñera, que vivió varios años acá, vivió acá, digo, en Argentina, sí, muchos años, sí. y como dice, falleció no hace tantos años. Entonces, como para homenajearlo, lo invitamos a esta silla, le prometemos que no le vamos a preguntar qué nos quiso decir, pero nos hizo hacer el ejercicio que quería. Y si te parece, podemos despedirnos con un intérprete cubano, que es un personaje, bueno, de alguna forma no lo conozco personalmente, pero más o menos indirectamente a través de un amigo, y he podido escuchar y te lo recomiendo para que escuches canciones cuando puedas, porque es muy, muy interesante, muy, muy ameno escucharlo. El intérprete se llama Pedro Luis Ferrer. Tiene muchas canciones bonitas,
Yo después te recomiendo algunas. Hay una, por ejemplo, te la recomiendo ahora para que la anotes ahí en el cuadernito. Se llama La tarde se ha puesto triste, para que la escuches. Y otra de una vaquita, que es muy graciosa. La canción es muy graciosa. De una vaquita que no quiere que la inseminen artificialmente. Es una canción de protesta de la vaquita, si la puedes encontrar. Pero vamos a pedirle a don Pedro que nos dedique algo para don Virgilio. Y resulta que encontré una canción que de alguna forma también nos va a hablar sobre la vida de Virgilio, ¿no? Porque no ser en Cuba no siempre ha sido fácil para los escritores, para los artistas, pero mucho menos para los homosexuales, ¿no? Cosa que tenía don Virgilio. Y justamente Pedro Luis Ferrer tiene una canción que se llama Él tiene delirio de amar varones. Así que si te parece, nos terminamos el cafecito y seguimos pensando si esto era un sueño o somos nosotros que nos dimos en el clavo. Él tiene delirio de amar varones, le gustan hombres fuertes y sanos, que lo castiguen de día y noche. Él es un tipo de ser humano, no discriminan por ser así. Hombre con suerte para los varones, no le perdonan que dos mujeres por culpa suya queden sin hombre. No discriminan por ser así, enamorado de los mancebos. ¿Qué culpa tiene si su sentir se excita al brillo de los molleros? Él tiene delirio de amar varones, le gustan hombres fuertes y sanos, que lo castiguen de día y noche. Él es un tipo de ser humano, no discriminan por ser así, siempre han acecho de un similar. ¿Qué culpa tiene si en su sentir funciona el peso de otra moral? No discriminan por ser así, tan evidente en su devoción, y el buen muchacho resulta al fin un excelente trabajador. No discriminan por ser así y no se fijan en lo demás. Cuando lo llaman para el fusil, trabajo extra y hora puntual. Él tiene delirio de amar varones, le gustan hombres fuertes y sanos, que lo castiguen de día y noche. Él es un tipo de ser humano. Y me pregunto qué pasaría si así ocurriera con los machistas. Impunemente suelen tratar a sus mujeres como esclavistas. Y me pregunto qué pasaría si así ocurriera con poderosos que escandalizan el vecindario dando a sus hijos autos lujosos. Él tiene delirio de amar varones, le gustan hombres fuertes y sanos, que lo castiguen de día y noche. Él es un tipo de ser humano, no discriminan por ser así, mejor que odien a los burgueses, que mientras hablan de restringir, comen y beben como los reyes. No discriminan por ser así,
con su vivir lo que no atente contra el obrero. Él tiene delirio de amar varones, le gustan hombres fuertes y sanos, que lo castiguen de día y noche. Él es un tipo de ser humano. El cuento del café.